Buenas tardes, Dios les bendiga, bienvenidos este lunes a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Qué gusto es que iniciemos esta semana conociendo más de la palabra, que el Señor nos hable, que el Señor nos instruya, que nos dejemos enseñar por el Señor. Acompáñenme a orar. Mi Dios y Padre, yo te doy gracias en esta tarde porque nos permites penetrar, Señor, a tu palabra, a tus escrituras, a este Evangelio de San Mateo donde hemos aprendido tanto. Gracias porque tú nos dejas escudriñar las palabras, Señor. Renueva nuestra mente, renueva nuestro corazón, renueva nuestros sentimientos, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, queremos ser, Señor, mansos y humildes para aprender lo que quieres que aprendamos. Amén. Amén. Qué bueno es que estemos juntos. Hemos estado estudiando la semana pasada la confesión de Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esa confesión comienza a mover todas las cosas. La confesión de Pedro, fíjense cómo lo dice ahí en el 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La confesión de Pedro, o nosotros mismos podemos decir, Cristo mismo es la roca. Cristo dijo, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré. Esa roca que soy yo, dijo el Señor, es la gran verdad de tu confesión, Padre, Pedro. Edificaré mi iglesia. ¿Saben que la palabra iglesia es eclesia? Significa llamar afuera para una reunión, una asamblea. En el griego no se le asigna a la palabra en sí a un significado espiritual. Un ejemplo es la reunión de los ciudadanos de Éfeso, que fue llamada afuera a la iglesia. No era sí una reunión oficial para toda la ciudad. ¿Cuál es entonces la diferencia entre esta clase de reunión secular, donde se reúnen los ancianos de la ciudad, o la iglesia de Dios? Es Dios quien nos llama a reunirnos a su iglesia. Su iglesia es el cuerpo de personas llamadas por el Dios mismo a salir del mundo. Es su cuerpo de personas, un pueblo santificado o apartado para y por Él, para formar la iglesia del Dios viviente. Dios habita en medio de los creyentes cuando estos se reúnen para buscar a Dios. Esa es la iglesia. La iglesia no es el templo en donde nos reunimos. La iglesia somos nosotros, el cuerpo de Cristo. Y nos ha llamado a salir afuera. Tenemos un llamado a ser santos. Por eso somos los santos del Señor. La reunión del pueblo de Dios se realiza con dos propósitos: adoración y misión. La adoración, Dios es el objeto de nuestra adoración. Y la misión llega a ser el objetivo de la iglesia. ¿Cuál es nuestro objetivo? Pues compartir, testificar del poder de Dios. Para eso se ha formado la iglesia, para adorar y para servir. Antes en nuestra iglesia madre había un letrero que decía, entras para adorar, y luego cuando salías dice, sales para servir. Y ese es el llamado a la adoración y al servicio, al ministerio. Entonces, la gente se reúne para adorar y para reunir los recursos con que ejecutar la misión de Dios mismo. Tenemos que entender que es la primera vez que el Señor habla y usa la palabra iglesia en el Nuevo Testamento. Es la primera vez. Ahí
en Mateo 16, como lo estamos leyendo, y dice en el 18, dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es la primera vez que el Señor usa esa palabra, iglesia, llamados a salir, llamados a salir. Entonces, tenemos que entender que tenemos un propósito y un llamado. Tenemos que entender que todo de la iglesia depende de Cristo, no de Pedro, de ningún otro hombre. En primer lugar, fue edificada por Pedro después de Pentecostés, pero es sostenida y mantenida por Cristo, es el único fundamento. Así que el hecho uno es que mi iglesia, la iglesia de Cristo, no es del hombre. Yo edificaré. Cristo es el que edifica, Cristo es el que nos levanta, Cristo es el que nos llama, Cristo es el que nos hace hijos de Él. Eso es lo que hace el Señor. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Por qué? Porque Cristo mismo es el que nos protege la iglesia. Debemos de ir con frecuencia a Cristo y confesar nuestra confianza a Él. Debemos de ir a Él demostrando fe, valor, devoción, ternura, calidez. Él desea esa clase de devoción vigorosa porque nosotros somos las piedras vivas de su iglesia. Con frecuencia se pasa por alto. Cristo no solamente nos amó y murió por nosotros en forma individual, también amó la iglesia y se entregó por ella. Se entregó por ella. Cristo amó la iglesia y se entregó por ella, dice Efesios 5:25. Y luego nos da una responsabilidad en el versículo 19. Mateo 16:19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ahí nos vemos una responsabilidad que el Señor nos deja con la confesión de Pedro. La confesión de Pedro le asignaba una gran responsabilidad a los creyentes, a los de la iglesia. El mayordomo de la casa recibe las llaves o la responsabilidad de la casa. Y el Señor le dijo a Pedro, aquí está tu responsabilidad. El mayordomo tiene la responsabilidad de cerrar o atar y de abrir o desatar la casa. La llave es el Evangelio. Aquí lo tenemos, el Evangelio de Dios. Esa es la llave con la que se abre la puerta para entrar al cielo a través del Evangelio, el mensaje del Señor Jesucristo. Proclamado y enseñado, abre las puertas. No proclamado y no enseñado, cierra las puertas. Si tú compartes del Señor, abres la puerta. Si no compartes, cierras la puerta. Y hay tanta gente que necesita escuchar que el Señor está vivo y que es el Mesías. Entonces tenemos que ver que las llaves no son las llaves de la iglesia, sino del reino de los cielos. Es las llaves del reino de los cielos. Es la entrada al reino de los cielos. Lo que está en juego. Así que tenemos que estar viendo que si no compartimos, el reino de Dios se cierra. Si no le hablamos a la gente, el reino de Dios se cierra. Si le compartimos, el reino de Dios se abre. Se abre. En la entrada del reino de los cielos es lo que está en juego. Si la gente va a entrar al reino o no. Y es una responsabilidad mía. Es una responsabilidad tuya de compartir al Señor. De compartir al Señor. Pedro fue el primer hombre en predicar el Evangelio. Fue el primero en abrir la puerta. No
Tenemos que entender que Él es el primero que lo abrió. Ahí en Hechos, capítulo 2, cuando el día de Pentecostés se levantó ante 3,000 personas y comenzó a predicar el arrepentimiento, porque viene el reino de Dios. Y los gentiles también abrió la puerta a los gentiles en la casa de Cornelio, en Hechos 10. Tenemos que entender que a él se le dieron las llaves, se le dio la responsabilidad de predicar, la responsabilidad. Entonces, otro punto muy importante, de mucha importancia, Pedro no dijo tener otra autoridad que la de predicar el Evangelio. Pedro nunca se hizo sentir más. Él nunca anduvo presumiendo. A mí se me dieron las llaves. Lo que él veía era una tremenda responsabilidad, como la misma tremenda responsabilidad que tenemos tú y yo de abrir la puerta a los incrédulos. Las epístolas nada dicen en absoluto acerca del hombre actuando en lugar de Dios y determinando quién entra y quién no en el reino de los cielos. Solamente Dios determinará quién vive y quién no en su presencia. Solamente el Señor sabe quién va a entrar y quién no va a entrar. Tenemos que entender la tremenda responsabilidad que tenemos para usar la llave del Evangelio. Tenemos que entender. La gente lo reclamaba, pero él no. Él dijo, yo soy solamente el siervo. Tenemos que entender que el Señor es la roca sobre cual se fundó la iglesia. Los siervos de Dios, siendo ministros como laicos, han recibido el Evangelio, las llaves al reino de los cielos. Cada cristiano tiene la responsabilidad de usar las llaves. El incrédulo que rechaza el Evangelio en hostilidad y comienza a perseguir al creyente será excluido, nunca entrará. Al que recibe el Evangelio y al creyente se le abrirá las puertas del reino. Y dice en Marcos 16:15, y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Te fijas cuál es tu misión? Es compartir el amor de Cristo. ¿Te fijas cuál es tu responsabilidad? Adorar a Dios y predicar el Evangelio para que mucha gente conozca a Jesús, que no se queden fuera. No escondas las llaves, sácalas, límpialas. Apréndete versículo para compartir el Evangelio. Vamos a orar. Padre, gracias por esta enseñanza tan preciosa acerca de las llaves del reino. Gracias porque las has puesto en nuestras manos, Padre. Gracias, Señor bendito, porque tú, Señor, tenías preparado eso. Tenías preparado, Padre. Enséñanos a testificar. Enséñanos, Señor bendito, a testificar. En el nombre de Jesús. Amén. En esta tarde, Señor, te pedimos por Samuel y Abigail Díaz, Señor, que están ahí en diferentes hospitales, Señor. Son hermanos entre sí, pero, Señor, tú sana a los dos, Padre. Fortalece el corazón de nuestra hermana, Señor, Luz, para que ella, Señor bendita, siga confiando en tus promesas. Bendice a todos los que están en los hospitales, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Pues nos vemos mañana martes a las 6 de la tarde. Que Dios los bendiga, que Dios les guarde. Cristo les ama y yo también.